Buenas noches, a partir de este momento usted y nosotros estamos en Ruta Crítica, mi nombre es Héctor Arriaga. ¿Qué tal? Soy Verónica Torres, bienvenidos a Ruta Crítica este jueves, recuerde, a las 9 de la noche, con cambio de horario. Así es, con el cambio de horario. El día de hoy queremos abordar un tema que a muchos mexicanos les importa muchísimo, porque el presidente Calderón, el presidente de la República, acaba de anunciar un paquete, algunos consideran muy drástico de medidas económicas. Ese es el tema que vamos a analizar el día de hoy, para eso invitamos a una persona que es especialista en el tema. Tenemos con nosotros esta noche en el estudio al licenciado Jesús Robles Villa. Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos esta noche. El licenciado Jesús Robles Villa, voy a hacer una muy breve semblanza porque él tiene un currículum bastante extenso, es un hombre con muchos quehaceres, unos académicos, otros artísticos, de mucho crecimiento en muchos aspectos de su vida. El licenciado Jesús Robles Villa es contador de profesión, abogado, tiene una maestría en administración y un doctorado también en administración. Ha sido funcionario público, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan como titular de educación en el sexenio del gobernador, del entonces gobernador Francisco Barrio Terrazas. Es maestro universitario actualmente y además está especializado en el área de planeación estratégica fiscal, licenciado. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación y pues un saludo a su público y con mucho gusto participamos en este tema candente y de actualidad. Así es. Yo, Jesús Robles Villa, lo conozco hace muchos años, desde Monterrey en aquellos tiempos. Yo era un niño, él ya estudiaba en el TEC, de una maestría, según recuerdo. Así es. Así es. Bueno, un hombre que tiene grandes habilidades, ha estudiado idiomas, etcétera. Una persona muy preparada, una persona que conoce el tema económico, por eso de ahí la invitación. Le agradecemos que nos aceptara esta invitación. Don Jesús, se anuncia un paquete fiscal importante para el año próximo. Un paquete fiscal que de entrada ha sido criticado y de alguna manera rechazado en el Congreso Federal. Por lo pronto las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD dijeron que no es el momento, dijeron que no le van a entrar al paquete como lo presentó el presidente. De entrada, ¿cuáles son los puntos que usted considera que son los más importantes que han causado todo este movimiento de opiniones? Hay opiniones muy fuertes en contra del paquete fiscal. Sí. Bueno, yo primero déjeme decirle que a mí me sorprendió en la participación, la presencia del presidente Calderón el día 2 de septiembre. Y yo hago una observación en donde lo veo que ya habla como presidente, se para como presidente y ve como presidente. Y a los mexicanos se dirige en una forma forzada. Recuérdense ustedes que pues tuvo que ponerse la banda presidencial entrando por la puerta de atrás prácticamente. Pero después de ya casi 3 años, hoy está actuando como un presidente de la República, cosa que todos necesitamos ahorita, una figura de autoridad que defina qué es lo que está, o cuál es su programa de acción. Y lo que él hizo en su propuesta, y su propuesta que envía a la Cámara de Diputados, que es una propuesta, tiene la naturaleza de una propuesta, pues tiene dos grandes divisiones, digamos. Una es evidente que tenemos una crisis financiera de una disminución en la captación fiscal de casi 450,000 millones. ¿Y por qué? Porque se cayó el precio del petróleo. El precio del petróleo para nosotros había sido una fortuna enorme, poder tener precios altos del ingreso del petróleo, y mucha gente le dijo a los presidentes anteriores, haz reservas, porque el precio del petróleo va a caer, y nos pasó ya en 1981. El precio del petróleo se cayó y vivimos todo aquello, cierre de secretarías. Esta es una segunda versión de una película que ya conocíamos. De los 80. Los ingresos se caen, los gastos aumentan y el presidente de la República pues tiene que hacer una propuesta. Y un presidente, como ya ha sido en las tradiciones en los últimos 3 sexenios, que no tiene mayoría en el Congreso para tomar decisiones, que tiene fracciones de partidos muy divididas, muy equilibradas en su votación, pues siempre dice, bueno, yo voy a hacer la propuesta, los responsables al final de cuentas son ellos. Pero el presidente Calderón claramente hace una propuesta, primero, por una parte reducir el gasto, ya lo vimos, cierra secretarías, hace un proceso de restricción del gasto.
están tratando de obtener cuando menos cerca de 300,000 millones de ahorro en ese proceso de reducción. Es una cifra muy importante y sobre todo esa racionalización es un acto, pues yo digo, valiente desde mi perspectiva. Pero el otro lado es, bueno, no va a alcanzar a cumplir con esa reducción el déficit que se tiene. No es suficiente. Y entonces el otro lado es precisamente el incremento de ingresos, y entonces él plantea algunos impuestos como el impuesto al consumo de un 2%, impuestos a artículos de consumo nocivo a los cuales pues la Organización Mundial de la Salud nos ha estado diciendo por años, reduzcan el proceso de ingestión de alcohol, de fumar, porque les va a salir muy caro y ahorita es carísimo cuidar enfermos que han tenido procesos de autodestrucción, y entonces es una forma, se supone, más o menos aceptable de que se grabe eso. Se va a grabar los procesos de comunicación, todo el mundo trae un celular ya prácticamente, ese tipo de cosas en donde hay consumo, se supone que se opta por grabar el consumo. Y en el ingreso sobre el impuesto sobre la renta, si usted ve, se hace un incremento Del 28 al 30%. del 28 al 30% de las gentes que generan altos niveles de ingreso, empresas y personas físicas. Sí. Entonces, es una propuesta, como algunos dicen, es hasta tímida, porque cuando uno compara, y siempre para poder hacer un punto de observación hay que tener un punto de referencia de comparación. Yo siempre pongo Finlandia. Finlandia tiene una taxación de 52% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Un finlandés, por cada moneda unitaria, cada unidad de moneda, paga 52 centavos de impuesto. Es muy elevado, ¿no? Sumamente elevado, pero aquí, cuando uno hace investigación, como es el caso que yo hago aquí, la gente dice, bueno, yo sí pagaría si recibiera los servicios que tiene el finlandés, pues tienen un sistema de salud impresionante, de educación, de transporte, hasta calefacción central proveída por el gobierno en tiempo de invierno. Entonces, eso, cuando uno lo ve solo desde el ángulo de este país, somos de los países en América Latina que tenemos más baja tasa impositiva, no llegamos ni al 10% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir, en promedio, un mexicano que gana un peso no paga ni 10 centavos de impuesto, porque el petróleo nos ayudó durante muchos años. Y hay hasta un poeta que lo definió como los veneros del diablo. Bueno, fue una fortuna tener petróleo, pero también había que saberla administrar y no cargarle todo es decir, diferir la reforma fiscal verdadera para prepararnos para años de vacas flacas, y hoy los vamos a vivir. Muchos años de no entrarle de lleno, a fondo, a una reforma fiscal integral. Absolutamente. Yo me acuerdo, mire, en 1980, el entonces secretario Petricholi hizo el cambio y impuso el impuesto al valor agregado. Hubo un proceso ahí de negociación arduo, se le pidió a los estados que quitaran el impuesto de ingresos mercantiles, que se quitara la tributación múltiple, y se le quitó a los estados la facultad prácticamente a través de los convenios de coordinación fiscal de establecer impuestos, y estoy haciendo una gran generalización. Todavía tenemos algunos impuestos mínimos, pero se le dijo a la federación, tú cobras los impuestos y me das a mí la parte que me toca, y así no hacemos ese impuesto en cascada. Estamos a prácticamente 30 años de eso, y a veces le suben un poco al IVA, le bajan un poco, pero cuando uno ve lo que otros países cobran de IVA, pues hay países que tienen la tasa del 20% en alimentos, en medicinas, en todo. Sí, pero tal vez en este caso, licenciado, habría que enfatizar lo que usted mismo acaba de decir, ¿verdad? Son países que le regresan al pueblo en infraestructura y con eso también en generación de empleo, ¿verdad? Al pueblo, con servicios. Condiciones de vida distintas. Y una de las cuestiones, o uno de los cuestionamientos que se están haciendo en este momento a la propuesta económica calderonista es precisamente esa, ¿no? Que no se ve que lo que se piensa recaudar se traduzca o se vaya a traducir en una mayor inversión, sino en gasto, bueno, que es lo que nos amuela mucho, ¿verdad? Para aquí la propuesta de Calderón al Congreso tiene las dos vertientes que mencionó usted. O sea, él dice, es necesario recaudar forzosamente para atender más eficientemente las clases pobres, pero vamos a grabar con un 2% al consumo generalizado, incluyendo medicinas e IVA, pero le vamos a regresar en salud, cosa que en este momento usted sabe, el porcentaje de población que tiene derecho a seguro de salud es bajísimo, y dentro de los servicios de salud que se tiene,
pues también no son, como en el caso que le mencioné, mire, Canadá, por ejemplo, Canadá también tiene una tasa impositiva altísima, pero ahí todo mundo tiene derecho a su seguro de salud, y aquí, pues solamente los trabajadores que están inscritos o en el Seguro Social o en el ISSSTE tienen ese servicio, y el resto de la población se está incrementando con la cobertura de seguro popular. Esa es de las ofertas que a mí me parecen sensatas del presidente de la República, decir, denme más recursos para que la población que tiene seguro popular, de hecho la Constitución establece en su artículo 4 constitucional el derecho a la salud. Como un derecho constitucional, ¿Cómo se claro. puede cumplir un derecho a la salud cuando no hay recursos? Entonces, a mí me parece congruente que se pague más para tener ese derecho, la salud. Otro, mire, la educación. Otro renglón también elevado de derecho constitucional que está Entonces, cojo, incompleto. Pero cuando teníamos la fortuna de los ingresos petroleros, a lo mejor no hicimos reserva y se gastó en gasto corriente, a lo mejor no productivo. Se han hecho inversiones, y yo no me refiero a este presidente ni el anterior, gente ya vieja de mi edad puede valorar en dónde ha sido avance en materia de inversión de infraestructura. Yo soy del municipio de Huachínima, donde yo nací, no había luz eléctrica, no había casas de decir una clínica, la escuela era de un solo maestro en un solo salón, y pues ha habido el tiempo. Yo tengo 65 años de edad, en 65 años de vida he visto la evolución de carreteras, y aunque uno a veces critica a los gobiernos del régimen priista, yo digo que hubo un avance extraordinario en los procesos de inversión, pero como nunca quisimos entrarle a un proceso de reforma, y voy a tocar otro punto doctoral en este asunto, hablar de una reforma fiscal sin una reforma laboral, pues es tener un freno puesto con un acelerador puesto, y es parte de las propuestas del presidente Calderón. Incluso esta propuesta económica o este paquete económico propuesto por el presidente Felipe Calderón se ha querido etiquetar como una propuesta de reforma fiscal, pero no lo es realmente, aunque contemple algunas modificaciones y la creación de un impuesto como el 2%, ¿no? Que es un gravamen a la venta de bienes y servicios. Mire, yo le diría, ¿qué es un impuesto? Pues es un ahorro público que se le entrega a alguien para que haga inversiones en bienes y servicios que tiene que prestar un ente público. Ahora, cuando un porcentaje de 30 millones de gentes no tienen capacidad ni para sobrevivir, que viven en la pobreza extrema, pues cualquier medida fiscal que se les imponga van a decir, no, pues esto es ilógico. Pero eso implicaría, como lo han propuesto varios presidentes, incluso ha estado a punto de autorizarse la reforma laboral. La reforma laboral tiene que permitirnos una competitividad, pues para que la gente gane más dinero, pero bajo el compromiso de trabajar más. Ahora, no es comercial, pero yo dirijo la incubadora y la aceleradora de empresas que la universidad ha establecido. Y hemos encontrado que en general la clase de pequeños empresarios le temen a la legislación laboral, por una sencilla razón. Mire, era una legislación que a principios del siglo pasado era un orgullo mundial. México fue el primer país que protegió al trabajador, pero en una condición que hoy tiene sus asegúnes. Por ejemplo, cuando un patrón es culpable mientras no demuestre que es inocente, y esa es la esencia de la condición de la legislación laboral, pues todo el mundo le teme a la legislación laboral. Yo no digo que hagamos lo que es en Estados Unidos, en donde hay una gran liberalidad para despido de la gente, hay un seguro de desempleo, ese no lo tenemos aquí. Pero una de las grandes limitaciones para el crecimiento y el desarrollo y mejoría de los sueldos son esas limitaciones que se van teniendo. Por ejemplo, un salario mínimo que se convierte en un salario máximo, no tiene la gente la posibilidad de ahorrar, y si el impuesto al final de cuentas es un ahorro que alguien le da al gobierno para poderlo gastar en un bien o servicio público, ya no hay posibilidad. Entonces, por eso, pues cuando se vuelve así un esquema en donde todo el mundo quiere tener razón y jalar para su lado, pues es una lucha realmente de poder, pero quienes podemos ver como observadores de segundo orden, que me llamo yo así, yo estoy viendo, bueno, el gobierno está haciendo una propuesta, esta tendrá que ser estudiada por pues concretamente por la Cámara de Diputados en su facultad de establecer los gastos y los ingresos por la de senadores. Pero a su pregunta es, bueno, una propuesta de este tipo nunca va a tener la plena aceptación del 100% de la población.
y menos de los que tienen menos capacidad de gravamen, porque van a decir, no, si me subes 2% medicinas y alimentos, pues ya dejé de comer un 2%. Dice, oye, y menos en un momento de recesión como el que está viviendo el país, ¿no? Ahora, o sea, no hay ningún momento bueno, se ha dicho y se ha comentado en muchas ocasiones en estos últimos días, que no hay ningún momento ideal para esto, ¿verdad? Para anunciarnos la imposición de un nuevo gravamen, pero menos en momentos en los que la población está tan castigada económicamente hablando. Pero fíjese, yo es cosa que he observado en las declaraciones maduras de todos los líderes de las fracciones que están en la Cámara de Diputados, dicen, esperemos la propuesta que hace el presidente y la estudiaremos. Y ya la recibieron. Hoy en la tarde trascendió que en la Cámara de Diputados, la fracción del PRI la recibió y dijo que se va a tomar su tiempo para analizarla. Los invito a acompañarnos a nuestro primer corte. Comuníquese con nosotros aquí a Ruta Crítica, a su programa de análisis. Los teléfonos están apareciendo en pantalla, 236-8483 y 236-8484. Recuerde que su opinión nos interesa muchísimo. Estamos en una entrevista con el licenciado Jesús Robles Villa sobre el paquete económico propuesto por el presidente Calderón. Volvemos. No se vaya. Hace 300 años, hombres y mujeres generosos se enfrentaron a un terreno y un clima agreste con el propósito de fundar un gran lugar para vivir. Nosotros continuamos su labor. Somos valientes, nobles y leales. Y aun cuando las condiciones económicas sean adversas y nos impidan alcanzar cada una de nuestras metas, buscamos dar todo para cumplir con nuestro pasado y nuestro futuro. Somos gente de palabra y cumplimos con Chihuahua. Presidencia Municipal. La época virreinal se realizó el trazo de la actual Plaza de Armas, antes Plaza Mayor. Actualmente atendemos más de 1,300 parques y espacios recreativos en las colonias de la ciudad, como el Parque Carolina Sacramento y el Mirador Cerro de la Cruz, porque queremos que convivas con tu familia. Presidencia Municipal. Cumplimos con la historia, con Chihuahua. En 1909 se ordenó por primera vez la pavimentación de algunas calles de la ciudad con motivo de la visita del general Porfirio Díaz. En 2009 pavimentamos más de una calle por día para que tus hijos crezcan sin polvo ni alergias y los servicios lleguen hasta tu casa. Presidencia Municipal. Cumplimos con la historia, con Chihuahua. Cambio climático podría llevarnos a catástrofes. Eso del calentamiento global está feo y lo peor es que nos lo van a dejar a nosotros. Hay que hacer algo. Por ejemplo, cuando no estés viendo la tele, apágala. Las luces que no necesites, apágalas. Y los aparatos que no utilices, también apágalos. Unidos por un mejor futuro. Presidencia Municipal. A principios del siglo XVIII, nuestra ciudad contaba con menos de 20 calles trazadas. Hoy, Chihuahua se consolida como una urbe moderna, con el circuito interior tricentenario que te permite ir por el canal de un lado a otro de la ciudad casi ininterrumpidamente y en tan solo unos minutos. Presidencia Municipal. Cumplimos con Chihuahua, con la historia. Estamos de regreso, estamos en entrevista con el contador público, el licenciado Jesús Robles Villa. Este es un tema complicado, durante el corte le comentaba a don Jesús, es posible, yo como no soy economista y como muchos mexicanos no manejamos mucho la materia económica, una materia que a veces hasta molesta, porque como no sabemos, nos desesperamos un poco porque no entendemos lo que los economistas analizan. Posiblemente tenga aspectos positivos. Hay un consenso entre analistas y periodistas en el sentido de que este paquete fiscal pues, va a tener que ser aceptado de alguna manera porque no nos queda de otra, don Jesús. O sea, mencionaban en un programa de análisis periodístico, decían, esto es una medicina amarga. Yo le comentaba a Verónica hoy en la mañana, le decía, pues que esto no solo es una medicina amarga, aparentemente esto ya es una quimioterapia, ¿no? En un organismo mexicano que los mexicanos sentimos que está muy enfermo ya, que enfrente de una crisis económica como la que estamos viviendo, una crisis social, una crisis de inseguridad, parecería que el mexicano recibe muy mal este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque está cansado de recibir malas noticias. Y si me permite, sector, hay un comentario digno de hacerse. Venimos de un proceso electoral, precisamente en el que se acaban de elegir a los diputados que integran la 61ª legislatura,
Muy costoso. Y la mayoría de los candidatos, incluso los ahora electos, ya diputados en funciones, se comprometieron con el pueblo a no aumentar. Sobre todo se hablaba del IVA, ¿verdad? Alimentos y medicamentos. Entonces, son muchos los factores que van a incidir en la revisión, supongo yo, ¿verdad? Y el acabado final de esta propuesta económica. Hay una llamada, si me permites, antes de ceder la palabra al licenciado Robles Villa. Gracias por sus llamadas. Es Gustavo Pérez Flores, es ingeniero electricista de 63 años de edad. Nos dice aquí, ya no debemos atribuirle más a los gobiernos anteriores. Los gobiernos actuales del cambio, así entrecomillado, dice, nos tienen peor. Hay mucha más evasión de impuestos ahora. Es la opinión del señor Pérez Flores. Muchas gracias por su llamada. Bien, ¿por qué es tan difícil, don Jesús Rodríguez? ¿Por qué es tan difícil para el mexicano común aceptar este tipo de cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Será porque no entendemos lo que es un paquete fiscal o una reforma fiscal necesaria? Yo como investigador le puedo decir que es una respuesta compleja, pero si me permite puedo más o menos pergueñar o bosquejar alguna respuesta. La cultura de los países latinos es producto de la cultura escurrida de los españoles, que era una mezcla de una cultura que no diferenciaba religión de gobierno. Y cuando uno se compara con países que después de la reforma religiosa, es decir, de Lutero, se empezó a diferenciar claramente de una gente que no pensaba en aspectos lógicos, racionales. Usted sabe que la Inquisición tenía como propósito obligar a que las gentes pensaran lo que se quería que pensaran. Que creyeran según los... Y en cambio, en los aspectos ya protestantes o reformistas dijeron, cada quien que interprete y empiece a trabajar una serie de valores. Los países nórdicos no tienen esa dificultad para aceptar, primero, que hay que asociarse para poder crecer. Aquí tenemos una condición individualista y se lo digo, mire, la sociedad anónima en nuestro país es de 2 socios porque no puede ser de 1, pero usted ve una sociedad anónima en donde alguien funda una sociedad anónima y pone a su hijo, a su abuela, a su esposo, y no hay esa cultura de asociarse. Y pagar impuestos tiene la naturaleza de una conciencia social, hacer socios. Entonces, teníamos una cultura individualista, no nos hemos sido formados, y lo resumo así para no abundar mucho sobre eso, y digo, bueno, ¿cómo queremos que la gente acepte pagar impuestos, colaborar? Y tengo una infinidad de ejemplos, pero sería muy prolijo de enumerar. Yo sí les respondo a su pregunta. No tenemos la costumbre de aceptar, de asociarnos para resolver problemas nosotros, y aquí tenemos en Chihuahua una cultura que sí lo hace, los menonitas, o acabamos de ver la cultura de los mormones. Usted vio lo que hicieron de manifestaciones y comunicación cuando mataron y todo esto, y se resolvió finalmente, ya están resueltos los problemas. Pero es gente que se asocia hasta para protestar. Los menonitas se asocian para construir carreteras, para hacer queserías, para promover su economía. Y yo siempre pregunto, ¿pagan impuestos? Si pagan su impuesto predial sobre la renta, el impuesto al valor agregado, porque en su cultura, y es gran parte un fundamento religioso, saben que tiene que hacerse eso. Entonces nosotros pues tenemos una cultura de individualidad en donde no logramos distinguir en dónde Dios o la Virgen o el gobierno o nosotros mismos vamos a resolver nuestros problemas. Y usted sabe que hay templos como el Templo de la Virgen de Guadalupe donde gente se acerca de rodillas, hincada, haciendo una serie de cosas, cuando a veces lo que tienen que hacer es pues, ponerse a trabajar o colaborar. Pero esa es una gran respuesta a decir, no estamos muy dispuestos a aceptar el proceso de colaborar con una conciencia social. Y cualquier impuesto, el que sea, buscamos la forma de evadirlo. Y a veces no es el impuesto, es la cuota que paga uno en el camión o en el metro, o donde quiera. Se busca evadir con el ánimo de decir, yo soy muy inteligente, yo no contribuí, yo me evadí. Y lo que sucede al final de cuentas es lo que estamos viviendo. Ahora, yo entiendo que usted menciona una cantidad de problemas. Son parte del mismo origen. El crimen organizado, desorganizado, según se vea, pues el desempleo, la informalidad, es precisamente por esa falta de conciencia social en donde todos van a aportar y pues... Licenciado, tal vez muchos, quiero dar voz a lo que yo misma pienso y a lo que tal vez muchos de nuestros televidentes piensen. Tal vez una sociedad entre dos, por no decir de más,
sea muy deseable, pero cuando uno sabe lo que está haciendo el otro socio, en este caso si es el gobierno, yo creo que ese es el problema, el gran problema de todos los mexicanos, que no nos rinde cuentas claras de lo que hace con lo que recauda, ¿verdad? Con lo que aportamos. Ese socio no me rinde cuentas claras, ese socio no me funciona. No me consulta, y si me consulta dice que me va a tomar en cuenta mi parecer, mi opinión, y a la hora de hacer ley, ¿verdad? De elevar a ley, de hacer una reforma, bueno, pues me da palo. Y bueno, pues tal vez es eso, son muchos factores, tal vez, licenciado, en la corrupción misma, ¿verdad? Que bueno, pues que caracteriza tristemente a los gobiernos de nuestro país. También es una nota mala. Y esto que menciona usted, la evasión, es uno de los temas que precisamente ha sido muy comentado en estos días, precisamente porque la propia ley fiscal actual facilita la evasión. De alguna manera, las grandes empresas, los monopolios, los oligarcas, las oligarquías, son las que se benefician con la evasión. Y las pequeñas y medianas empresas son las que, o sea, el gran contribuyente es el que sigue siendo pues castigado, por decirlo de algún modo. El contribuyente cautivo, ¿qué es la queja del contribuyente cautivo? Ahora, se dice que la mejor manera de ampliar la recaudación es con el gasto al consumo, y bueno, pues esto es una de las propuestas del paquete económico de Calderón, con el 2% que grava todo, incluidos medicamentos y alimentos que no están gravados, impuestos que van a tener que pagar incluso los más pobres de los pobres en México. Digo, también se maneja como un contrasentido, ¿no? Que es un impuesto y que bueno, ¿verdad? Que busca combatir a la pobreza, pero que también va a agravar a los pobres, va a afectar a los pobres. Entonces, bueno, pues hay gente que ni siquiera tiene acceso a los servicios médicos, como lo mencionaba usted aquí en México, no tiene acceso no tiene recursos para comprar medicamentos, y bueno, pues estos aspectos se están calando, ¿verdad?, en la gente. Ahora, fíjese, ahorita que le escucho hablar, casi me parece estar escuchando al presidente Calderón en su discurso, porque él puntualizó todo esto que usted dijo. Él reconoce... ¿En su mensaje político? Sí, en su mensaje político reconoce que hay corrupción, reconoce que hay crimen, reconoce que hay evasión, que hay ilusión. Incluso en la reforma, en la propuesta pues de reforma fiscal, él establece que tiene que ser muchísimo más eficiente el fisco, fiscalizando a aquellos que no están pagando. Incluso en el caso de las grandes empresas que acostumbran consolidar y diferir impuestos, está diciendo, sabemos que eso está sucediendo y estamos proponiendo que en el proceso de consolidación no difieran sus impuestos para nunca, que empiecen a pagar una parte de eso y lo entreguen. Pero yo retomo su discurso porque le digo, me parece estar oyendo algo que tenemos oyendo hace mucho tiempo. Y la exhortativa que yo veo del presidente Calderón es decir, señores, tenemos que cambiar esto porque ya no hay mucho tiempo, ya eso cambiamos. Entonces, el punto es cómo hacer conciencia en la gente para aceptar el pago de los impuestos, conciencia en los patrones para que paguen más a sus trabajadores, pues para que tengan capacidad de pagar el impuesto del 2%, lo que sea. Mire, yo le voy a platicar un ejemplo de algo que cuando uno va a otras latitudes o vienen de otras latitudes, hace 20 años me tocó dirigir una empresa de cosmetología internacional, en donde estábamos asociados con unos franceses. Entonces vino representando a la empresa francesa un conde. Sorprendentemente todavía en Francia hay títulos nobiliarios. El conde Guillaume de Jouffret. Y me tocó atenderlo para buscarles casa en México y pues los llevé por todas las colonias. Y al final del día me dijo sorprendido, fíjate nada más, dice, me sorprende muchísimo ver aquí en México, porque íbamos a ver mansiones en donde pues había gente, sirvientas con cofia y delantal, choferes con uniforme y gorra, y, o sea, decía, esto en Francia, yo nací conde, hijo de condes, mis padres tenían que trabajar para sobrevivir y yo he tenido que trabajar para sobrevivir toda mi vida. Yo veo que aquí hay todavía una inequidad impresionante. O sea, hay gente que vive en lomas de Chapultepec, en verdaderas mansiones, con ejércitos de servidumbre, y entonces eso es una situación económica en la que pues cualquier pobre diría yo, ¿por qué? Pues que paguen los que tienen.
Y cuando uno va a Estados Unidos o a Canadá o a algunos países europeos, la desigualdad no es tan notoria como aquí. Eso es un punto en donde cualquier gobierno tiene que empezar a operar. Y cuando el gobierno empieza a decir, cuando dicen, es que el gobierno decidió reducirse el sueldo a los altos funcionarios y no incrementar. Bueno, hay quien dice eso es una mascarada, es una mentira. Pero ya el no aumentárselo es una decisión que no se había tomado nunca antes. Que nunca se había tomado. Ahora, ¿cómo hacer ese proceso de igualdad? Evitar que haya esas inequidades. Una colonia en donde hay gente que le sobra de todo y una inmensidad de gente en donde no tiene ni lo indispensable. Cuando uno ve el promedio del ingreso del mexicano, hemos aumentado ya arriba de $20,000, pues ni sé dónde están los que me tocan a mí. Entonces es que hay una inequidad tremenda. Pero yo lo escucho a usted y le digo, es de las cosas que yo entiendo que el presidente lo entiende y está proponiendo un cambio. Ahora, del dicho al hecho, pues eso es muy largo el Del trecho. plato además, a la sopa, a veces se cae la pero sopa. además parte del problema es que los mexicanos ya no los creemos a las autoridades. O sea, llega el presidente Zedillo, no le creímos muchas cosas, llegó Fox, muchos le creímos y resultó que pues no fue un gobierno como el que esperábamos. Llega el presidente Calderón, se tarda 3 años en reconocer que hay una grave problemática. Entonces por eso la gente es desconfiada, ¿no? O sea, el mexicano de por sí es muy desconfiado y Bueno, por ahí decía la persona del público que participó que ya no analicemos lo anterior, pero el resultado de lo que hoy tenemos también es Tiene que ver producto con de lo la acción anterior, así histórica, es. no podemos ignorar eso. Y lo que usted está diciendo pues es efectivo. Yo me acuerdo del presidente Echeverría o incluso de López Portillo, su famosa frase, defenderé el peso como un perro, y al día siguiente provocaba la devaluación o tomaba la decisión de la devaluación. Ahora, déjenme decirle algo que hoy los investigadores estamos tomando en consideración. Cada vez los gobernantes tienen menos poder. Hay un investigador de talla internacional, Jean Baudrillard, que dice que vivimos en la era de la simulación. En la era de la simulación dice, no es lo mismo simular que disimular. Simular significa hacer creer a la gente que se tiene algo que no se tiene. Y disimular quiere decir hacer creer a la gente que no se tiene algo que se tiene. Es lo contrario, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un calvo, ¿cómo disimula su calvicie? Pues con una gorrita. Y entonces el político cada vez tiene menos poder, pero su discurso nos hace ver que él tiene mucho poder. Y si usted analiza, el último presidente que tuvo poder para verdaderamente proponer cambios fue el presidente Carlos Salinas de Gortari. Hizo modificaciones extraordinarias, urgentes, inaplazables, y lo logró porque tenía una mayoría en el Congreso. Después de él ya no ha habido esa posibilidad. Entonces ni el Congreso tiene todo el poder, ni el Ejecutivo todo el poder, y el el Judicial pues también tiene sus limitaciones. Cada vez los gobiernos, y yo no estoy en contra de las democracias, pero es una condición analizada desde la antigüedad. Pues la democracia es un proceso en donde todo el mundo jala y tiene opinión, y lograr consensos en este momento es prácticamente imposible. Vamos a ir a un corte, Verónica. ¿Vamos a un corte? Vamos a ir a un corte. Ok, bueno, si me permites nada más dar Sí, lectura a una adelante. llamada y una pequeña aclaración. El ingeniero electricista Gustavo Pérez Flores decía que no hay que atribuirle más a los gobiernos anteriores la situación actual. Y Ernesto García llama y dice que los gobiernos actuales no han sabido gobernar, que tiran el dinero a puños y al trabajador no se le ayuda ni se le aumenta el sueldo, puros impuestos. Bueno, pues ahí está Las opiniones de- la visión que tienen muchos mexicanos el día de hoy. Vamos a ese Vamos corte a ir a y un corte, sí, regresamos. No se regresamos, vaya. no se vaya. Hace 300 años, hombres y mujeres generosos se enfrentaron a un terreno y un clima agreste con el propósito de fundar un gran lugar para vivir. Nosotros continuamos su labor. Somos valientes, nobles y leales. Y aun cuando las condiciones económicas sean adversas y nos impidan alcanzar cada una de nuestras metas, buscamos dar todo para cumplir con nuestro pasado y nuestro futuro. Somos gente de palabra y cumplimos con Chihuahua. Presidencia Municipal. En la época virreinal se realizó el trazo de la actual Plaza de Armas, antes Plaza Mayor. Actualmente atendemos más de 1,300 parques y espacios recreativos en las colonias de la ciudad, como el Parque Carolina Sacramento y el Mirador Cerro de la Cruz, porque queremos que convivas con tu familia.
Presidencia Municipal. Cumplimos con la historia. Con Chihuahua. En 1909 se ordenó por primera vez la pavimentación de algunas calles de la ciudad con motivo de la visita del general Porfirio Díaz. En 2009 pavimentamos más de una calle por día para que tus hijos crezcan sin polvo ni alergias y los servicios lleguen hasta tu casa. Presidencia Municipal. Cumplimos con la historia. Con Chihuahua. Cambio climático podría llevarnos a catástrofe. Eso del calentamiento global está feo. Y lo peor es que nos lo van a dejar a nosotros. Hay que hacer algo. Por ejemplo, cuando no estés viendo la tele, apágala. Las luces que no necesites, apágalas. Y los aparatos que no utilices, también apágalos. Unidos por un mejor futuro. Presidencia Municipal. A principios del siglo XVIII, nuestra ciudad contaba con menos de 20 calles trazadas. Hoy, Chihuahua se consolida como una urbe moderna, con el circuito interior tricentenario que te permite ir por el canal de un lado a otro de la ciudad casi ininterrumpidamente y en tan solo unos minutos. Presidencia Municipal. Cumplimos con Chihuahua, con la historia. Estamos de regreso, tenemos algunas llamadas, Verónica. Bueno, sí, aquí hay de todo. Raúl López, gracias, un saludo a Raúl López. Dice al presidente Felipe Calderón, ya le retiramos la fe, ya le quitamos la fe. Falta atención a los grupos vulnerables y quieren todavía imponer impuestos. El señor Jiménez dice que Salinas sí hizo muchas cosas, pero para sí mismo. Una de las figuras más controvertidas, ¿no?, de los últimos años, Muy Carlos Fernández de Gortari. sí. Licenciado, una de las cosas que esperan muchos mexicanos en este momento, después de que el presidente Felipe Calderón anunció la desaparición de secretarías de Estado, como la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Turismo, ¿verdad?, que sorprendió a muchos, porque al empezar su sexenio tenía puestos grandes esperanzas el sector turístico de México, y que esperemos que se traduzca en un ahorro importante, como usted lo mencionaba. Muchos mexicanos esperamos, yo me incluyo entre estos mexicanos, la voz. El gobierno lo integra no nada más el Poder Ejecutivo, también el Legislativo y el Judicial. ¿Qué propuesta de ahorro nos va a hacer el Congreso de la Unión, verdad? Porque ya es ofensivo para los mexicanos la situación que se vive en estos niveles, con sueldos altísimos, con prebendas increíbles, con privilegios, con gastos que salen de nuestros bolsillos, que nosotros solventamos. ¿Qué propuesta va a hacer la Suprema Corte de Justicia también, verdad? Los magistrados, ¿qué están planeando? Queremos escuchar, queremos saber qué están pensando, cómo piensan ellos también solidarizarse con el pueblo mexicano, porque el gobierno de la República, el gobierno de México, no es nada más el Poder Ejecutivo, también es el Legislativo y el Judicial, y tienen también muchísimo, un gasto altísimo también en burocracia, en gastos, en renglones que no. Hoy mencionaban en la tarde, simple y sencillamente en comidas, ¿no, Héctor? Los en diputados. la Cámara de Diputados, por cada diputado se gastan de 10 a 15 mil pesos mensuales en alimentos que se les proporcionan ahí en la Cámara. O sea, ni siquiera... Y mencionaban los platillos incluso, Héctor. Sí, cabrito, platillos, cosas que uno no ve más que una o dos veces al año, tal vez en su mesa, el grueso del mexicano. Entonces, es importante, ¿no? Que estas cosas generan confianza, ¿no, licenciado? También en la gente. Bueno, empiezo por su primera observación de las medidas de austeridad del gobierno. Hay quien dice que son medidas muy tibias, y si usted ve las cifras, en realidad en las 3 secretarías llega escasamente a los 12,000 millones de pesos de ahorro. Hay muchas más caras. Pero yo pienso que es una buena muestra de la disposición del gobierno federal, y le voy a decir por qué. Yo he tenido la oportunidad en mi vida profesional de trabajar desde el municipio, el estado y la federación. Yo siempre recuerdo que hubo una Secretaría de Pesca, ya no existe esa Secretaría de Pesca. Cierto. Pero en la Secretaría de Pesca en la Ciudad de México trabajaban 40,000 personas que entraban todos los días de las 8 de la mañana y salían a las 3 de la tarde. Y en la Ciudad de México no se pesca ni un charal.
Entonces decimos, bueno, porque hay 40,000 personas trabajando en una secretaría. Concentrados. Se cerró la secretaría. Había delegación aquí en Chihuahua también, de aquí, la pesca, bueno, pues, salvo empresas, pero ¿no? si usted ve en materia de reforma rural, Agraria, pues, lo que es el lado rural, el lado agroalimentario. Si usted suma a todas las personas que están en la Ciudad de México, en los estados y los municipios, todos tienen una Secretaría de Desarrollo Rural. Y usted va al campo, va a ver pues que no hay una compatibilidad entre esos enormes aparatos burocráticos y las condiciones que está viviendo el campo. Después del tratado o los tratados de libre comercio y de participación en el GATT, a los productores agroalimentarios nos dejaron abandonados, inermes, y hasta ahí ya no hay extensionismo, no hay investigación, no hay apoyo en comercialización, se cerró con Azupo, pero hay unos enormes aparatos burocráticos que no se han tocado. Yo creo que todavía hay mucho tela de donde cortar en aspecto de reducción del gasto. Pero la otra parte que usted plantea dice, bueno, ¿qué es lo que el Congreso va a plantear? Pues tampoco tiene muchas alternativas. Mira, hay dos alternativas en términos generales para grabar a alguien. O le grabas por lo que gana, o le grabas por lo que gasta. Si no tiene mucho ingreso donde grabarle por lo que gana, pues se le graba por lo que gasta. Ahora, las corrientes fiscales modernas prefieren grabar lo que se gasta, porque usted cuando va a pagar, pues ya sabe que tiene el dinero y no siente. Usted paga el impuesto sobre teléfonos, que es carísimo, el impuesto de la gasolina, que es más impuesto que el costo o el precio de la gasolina, pues echa su carga al vehículo de gasolina o paga el teléfono, lo que sea. ¿Qué son las posiciones que el gobierno, el Ejecutivo, le está proponiendo al Congreso? El Congreso va a tener que optar por estas dos grandes opciones. O aumenta la carga del ingreso, y si graba a los ricos y a las empresas, hay el riesgo de que no vengan empresas a quedar empleados aquí, porque si no, la tasa de gravamen en cualquier otro país es muchísimo menos del 25%. Y aquí nos van a cobrar por utilidad el 30%. Vámonos a Para donde Chihuahua sea. Industria Maquiladora, Entonces, yo sé adiós. que el Congreso con su Instituto de Estudios Fiscales tiene bien claro esto, pero también veamos que es un proceso en donde ahorita políticamente ni pueden aceptar que fue una buena propuesta, como los panistas tampoco pueden aceptar que es una mala propuesta, cada quien está defendiendo, pero al final de cuentas, cuando uno ve objetivamente, no hay más que esas dos alternativas. O me grabas por lo que gasto o me grabas por lo que gano. Y el gravamen por lo que se gana cada vez es menos popular y cada vez hace menos competitivo a los países, ya no a los gobiernos, a los países. Porque si yo empresario tengo que pagar el 50% y les está pasando en Alemania ahorita, o en Estados Unidos, en cualquier lado donde las tasas de gravamen a las utilidades son muy altas, las empresas se van a otro lado y dejan desempleo y dejan crisis ahí, claro, mientras hay esa posibilidad, y no podemos estar exentos de eso. No estamos nosotros en posibilidad de decir, no, México no le va a afectar. Y mire que el gobierno decía, no nos va a afectar la gripa, y pues nos afecta, vivimos en un término global. Entonces, si usted me pregunta, ¿cuáles son sus expectativas? Yo veo dos grandes posibilidades, y yo creo que los legisladores tienen muy claro, los institutos de estudios fiscales, tanto el de Hacienda como de la Cámara, saben perfectamente esto que les estoy diciendo. Y la alternativa menos onerosa, menos molesta es, pues, cuando usted tiene dinero y va a comprar, como lo hace con el teléfono. El teléfono tiene y va a tener una tasa impositiva más alta. Bueno, ya sabe usted que si habla y usa celular, pues le va a salir más caro. Si fuma, pero está usted pagando el impuesto en el momento, es decir, le graban el desembolso. El otro lado es eminentemente impopular, todo es impopular. Pero entonces, desde el punto de vista de altos ingresos, que es lo que está proponiendo, la gente va a decir, me voy a otro lado, las empresas sobre todo. Y eso ahorita es terrible optar por eso, porque si lo que tenemos es desempleo, queremos traer inversión extranjera, queremos ser atractivos. Mire, la semana pasada estuvo aquí un señor que se llama Keith Partridge, y vino y nos dijo, señores, México tiene una fortuna de competitividad. China ya no es competencia para México, India menos es competencia para México. Nosotros queremos venir a poner empresas aquí en México. Entonces necesitamos establecer sistemas que sean atractivos, competitivos. Y tenemos la fortuna de que los tenemos pegados a nuestra frontera. Nos dice, se nos van a jubilar 80 millones de baby boomers, que le llaman ellos, gente que después de la guerra entró a vivir y a trabajar. 80 millones y no tenemos con qué suplirlo. O nos llevamos a los mexicanos, legal o ilegalmente, o ustedes se ponen listos para que las empresas americanas vengan y se vayan
poniendo a trabajar en lo que sea. Y nos ponía un ejemplo, y lo digo aquí ante su público, dice, mire, China tiene la posibilidad de producir teléfonos celulares. Si usted le demanda un teléfono celular, lo más avanzado, le produce 100 millones. Entre que los diseña, los produce, los empaca, los embarca, los transporta y llegan hasta el mercado, pasan 6 meses. A los 6 meses ese teléfono celular ya es obsoleto. Y México puede recibir pedidos individuales de potenciales clientes norteamericanos y sortirle un teléfono en 24 horas por las compañías estas de transporte de mensajería internacional. Utilicen eso. Entonces la respuesta a la pregunta es, pues hay 2 vías. Si escogemos una de sacarnos nosotros mismos de competitividad, que yo no creo que el Congreso vaya a optar por esa, la otra es, mire, hubo una época en que se grababan las ventanas. Sí, cómo no. Se grababan los perros. Las puertas. Entonces, cada quien escoge una medida para cargar el impuesto, pero yo entiendo que lo moderno es pues cuando el contribuyente tiene el dinero y desembolsa, le es menos oneroso. Ahora, esa desigualdad, yo estoy de acuerdo en su planteamiento. Creo que también hay que hacer un proceso de eliminar esos desequilibrios, esas desigualdades. Así es. Nos están pidiendo un corte aquí en el máster. Regresamos en un momento. Que con nosotros estamos en entrevista con el licenciado Jesús Robles Villa, una autoridad en la materia de análisis fiscal. Volvemos. Hace 300 años, hombres y mujeres generosos se enfrentaron a un terreno y un clima agreste con el propósito de fundar un gran lugar para vivir. Nosotros continuamos su labor. Somos valientes, nobles y leales. Y aun cuando las condiciones económicas sean adversas y nos impidan alcanzar cada una de nuestras metas, buscamos dar todo para cumplir con nuestro pasado y nuestro futuro. Somos gente de palabra y cumplimos con Chihuahua. Presidencia Municipal. La época virreinal se realizó el trazo de la actual Plaza de Armas, antes Plaza Mayor. Actualmente atendemos más de 1,300 parques y espacios recreativos en las colonias de la ciudad, el Parque Carolina Sacramento y el Mirador Cerro de la Cruz, porque queremos que convivas con tu familia. Presidencia Municipal. Cumplimos con la historia. Con Chihuahua. En 1909 se ordenó por primera vez la pavimentación de algunas calles de la ciudad con motivo de la visita del general Porfirio Díaz. En 2009 pavimentamos más de una calle por día para que tus hijos crezcan sin polvo ni alergias y los servicios lleguen hasta tu casa. Presidencia Municipal. Cumplimos con la historia. Con Chihuahua. El cambio climático podría llevarnos a catástrofes. Eso del calentamiento global está feo. Y lo peor es que nos lo van a dejar a nosotros. Hay que hacer algo. Por ejemplo, cuando no estés viendo la tele, apágala. Las luces que no necesites, apágalas. Y los aparatos que no utilices, también apágalos. Unidos por un mejor futuro. Presidencia Municipal. A principios del siglo XVIII, nuestra ciudad contaba con menos de 20 calles trazadas. Hoy, Chihuahua se consolida como una urbe moderna, con el circuito interior tricentenario que te permite ir por el canal de un lado a otro de la ciudad casi ininterrumpidamente y en tan solo unos minutos. Presidencia Municipal. Cumplimos con Chihuahua, con la historia. Bien, estamos de regreso. Yo le quiero preguntar al licenciado Robles Villa, parece, insisto, parece que es una medicina amarga que vamos a tener que tomarnos, nos guste o no, pero es indispensable, don Jesús, que se acepte este paquete económico. ¿Es indispensable para que esto funcione? Bueno, yo creo que el problema es claro y todos lo sabemos. Se cayeron los ingresos del petróleo, hubo crisis internacional, dejaron de comprarnos automóviles en el mundo y el ingreso del fisco se cayó. Y se cayó cerca de $500 millones de pesos, para hablar en términos cerrados. Producto Interno Bruto va para Producto abajo. se cayó ahora. La tercera alternativa que yo les decía ahorita, pues a lo mejor la alternativa es empezar a cerrar secretarías y cerrar municipios. Hay 1,500 municipios, cifras cerradas. Y cada municipio tiene un aparato burocrático. Y usted hablaba de la inseguridad. Bueno, pues hay una cantidad enorme de policías. Y decir, bueno, ¿dónde está el resultado de esa cantidad enorme de policías? Pues habrá que ir ajustando. Y eso seguramente es algo que se va a hacer. Pero el otro asunto es, la educación hay que pagarla.
La energía eléctrica, las carreteras, todo eso tiene que seguir creciendo para poder mantenerlos. ¿De dónde va a venir el dinero si ya no viene el petróleo? Tenemos que aportar todos. Yo les voy a poner un ejemplo para poder ilustrar esto. Cuando se hizo la carretera Cuauhtémoc-Yepómera Madera, era gobernador Teófilo Borunda. Les estoy hablando de la historia patria, pero yo sé lo que les voy a decir. Cuando se vino un grupo de las Fuerzas Vivas a plantearle a Teófilo Borunda hacer una carretera de Cuauhtémoc a Madera, el gobernador dijo, no tengo dinero. Pero ya había habido ya un acuerdo de los productores, de todos los productores en la región, y le dijeron, no le venimos a pedir dinero, le venimos a pedir la carretera, señor gobernador, pero vamos a aportarle por cada puerco que vendamos, por cada gallina, por cada kilo de maíz, por cada vaca, cada manzana, una cuota para hacer esa carretera. Inmediatamente Teófilo cambió y dijo, bueno, de estos que vengan todos los días. La carretera duró casi 30 años en construcción, pero fue pagada por los productores, por nosotros los productores. Y puedo decirle con seguridad que se logró gracias al acuerdo de colaboración. Si él nos va y nos pretende imponer un impuesto, seguramente hubiera dicho, no, eso es... Pero cuando dijimos, nosotros lo vamos a hacer, y nos pusimos de acuerdo y se logró la construcción de esa carretera. Ahora ya hay un proceso de ensanchamiento de la carretera por los campos menonitas y eso, pero es una carretera que me consta que fue construida con contribuciones de los productores de y todo. voluntarias además. ¿Cómo? Voluntarias. Voluntaria. Entonces, si hoy seguimos en ese proceso y pues como comunicadores ustedes tienen esa responsabilidad de que la gente entienda que el discurso del presidente Calderón fue una invitación a decir, oiga, cobremos conciencia de que necesitamos colaborar. Ahora, si ustedes se ponen en la tesitura tradicional de que el impuesto es un sacrificio y no nos aumentes impuestos, pues si no hay ingresos, que esa es la conclusión, pues tampoco hay forma de gastar, a menos que se usen los recursos que se usaron en los 70s y en los 80s. Endeudamiento. Hoy no se puede usar el recurso de echar a andar la maquinita de dinero porque el Banco de México ya no es... no está dentro de la férula del gobierno, entonces ahora la única alternativa es endeudamiento. Por cierto, lo está planteando el presidente Calderón a que le autoricen a endeudarse en 60,000 millones de pesos. Pero parece que ya no somos tan fácilmente sujetos de crédito, ¿no? Como país, licenciado. Pues mire, yo creo que los organismos financieros multilaterales, y me refiero al Banco Mundial, al BID, ya nos prestaron, ya nos autorizaron. Si se acuerda usted cuando la crisis, el Banco Mundial inmediatamente le dijo al presidente Calderón que contara con 20,000 millones, cuando el presidente Zedillo entró al BID y le prestó. O sea, sí somos sujetos de crédito. Y aquí, y otra vez acudo, pues el mexicano es una gente que para poder crecer, como en otros países, ha tenido que usar el crédito. El crédito es la fe en que uno puede generar ingresos y este país tiene riquezas impresionantes. Precisamente ese es el cuestionamiento, si queda claro que se va a destinar a infraestructura, es decir, que puedes garantizar el pago del crédito, es fácil o relativamente fácil que lo autorice, pero ahí está el... Ahora, yo sé, y ustedes lo han manifestado y lo reconoce el presidente, todavía hay un alto nivel de corrupción, hay un alto nivel de falta de transparencia, pero quien otra vez ha vivido los procesos como yo lo viví. Mire, el presidente de la Madrid tenía como lema de su campaña la renovación moral. Fue el presidente que creó lo que hoy se está cerrando, la Secretaría de la Función Pública, y era la Secretaría de la Contraloría. Yo lo puedo decir como funcionario que fui de los gobiernos federal y estatal, significó un freno tremendo a los procesos de corrupción y de uso patrimonialista de los bienes. Y claro, se empezaron a utilizar ejecutivos plurales para autorizar cosas en donde nadie era responsable, pero la reducción del desperdicio, del despilfarro fue notoria. Y hoy, con congresos como el que tenemos y con un auditor superior del Congreso, los gobiernos están cuidando. Estas acciones de ordenamiento en los municipios y en los estados están cumpliendo una función de decir, oye, el gobierno está tratando de poner orden. Ahora, no se puede de la noche a la mañana. Yo he trabajado en procesos de combate a la corrupción en la Secretaría de la Contraloría. Es un proceso que no ha terminado y que está todavía le falta mucho camino por recorrer, ¿no, licenciada? Se nos acaba el tiempo, Héctor. Tenemos algunas llamadas, sí las quiero leer porque es importante la gente que se comunica, queremos atender las llamadas. Sí. La señora Fierro dice, lo que debe hacer el presidente es bajarse los sueldos y cuando termine su mandato que se les quite el fuero. Martín Barrón,
Dice, con los sueldos de hambre que de Fox para acá solo hará más pobre al pobre. Tienen que bajar la canasta y aumentar los sueldos. Los gobiernos panistas están formados por empresarios panistas. Otra llamada de Jorge Jiménez. Muchas gracias por sus llamadas. Hoy pedimos una disculpa especialmente porque nos faltó el apoyo en el teléfono. Tenemos una persona que nos hace favor y bueno, pues nos están haciendo aquí el favor los compañeros del estudio de hacer una cosa y otra. Jorge Jiménez dice que esos falsos mesías del PRI y del PRD dejen de decir que ayudan al pueblo. Estoy de acuerdo con el IVA en alimentos y medicinas. Bueno, pues son opiniones, ahí ¿no? están las diferentes opiniones. Como último pensamiento, la responsabilidad va a recaer sobre el Congreso Federal. El PRI y el Verde Ecologista tienen una enorme responsabilidad. Ojalá que la decisión que tomen sea adecuada para todos los mexicanos. Gracias por la invitación. Licenciado Robles Villa. Pues espero que lo sigan abordando. Muchísimas y gracias. orientando al pueblo, que yo creo que eso es una tarea que los reconozco y los felicito. Gracias, don Jesús. Y Gracias por nosotros aceptar la a invitación. usted, muchas gracias, licenciado, y esperamos tenerlo de vuelta pronto aquí en el estudio de Ruta Crítica. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a usted también por acompañarnos esta noche.